En la discusión del primer debate del proyecto de ley 508, ofrecemos la palabra al diputado José Isabel Blandón. Me informa la hora que inicia el diputado Blandón, por favor. Ok. ¿Qué hora es para estar yo también? Sí, ajustar el cronómetro al mismo. Para que estemos todos. Bueno, muy buenas tardes, colegas, diputados, público que nos acompaña, amigos periodistas. Bueno, yo quiero en primer lugar, como miembro de la bancada del Partido Panameñista, manifestar que nuestro rechazo a este proyecto de ley viene en primer lugar en función de un tema que para nosotros es una cuestión de principios, y es el respeto a la tradición existente de nuestro país en términos de reformas electorales, por lo menos desde el año 90 para acá. Y es que desde el año 90 para acá, las reformas electorales siempre han sido fruto de un proceso previo de concertación que ha iniciado en el Tribunal Electoral. Desde el gobierno del presidente Endara se inició con esta dinámica en la que en un principio era el Tribunal Electoral en conjunto con los partidos políticos, quienes eran los únicos que tenían voz y voto, y a la que comparecían representantes de la sociedad civil como invitados, con derecho solamente a voz. Este proceso se fue perfeccionando a lo largo de los años y de los procesos electorales, al punto de que en un principio pues se le dio ya de manera formal el derecho a participar en estas comisiones de reforma a la sociedad civil. Luego se le concedió no solamente el derecho de voz, sino también el derecho de voto. Y en todas estas ocasiones, la reforma previa al 94, la previa al 99, la previa al 2004 y la previa al 2009, 4 elecciones en las que las reformas electorales que se aplicaron en esas elecciones fueron fruto de este proceso de construcción de consenso dentro del marco de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y si bien la Asamblea Nacional siempre se arrogó para sí, con justificada razón y con todo el derecho, la posibilidad de revisar esas reformas, siempre la discusión giraba en torno al documento presentado por esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, y siempre lo que se aprobaba en una gran parte reflejaba esos consensos que se habían alcanzado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esta es la primera vez que la Asamblea Nacional, a través de una mayoría que no me cansaré de decirlo, ha sido obtenida de manera espuria por el gobierno nacional, desestima esa propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, desestima ese consenso en su totalidad y entra a discutir una propuesta presentada por una bancada, por más mayoritaria que ésta sea. Y esto es un precedente funesto. Es un precedente funesto porque pensemos nosotros en un próximo gobierno, ¿qué sentido tendrá para el resto de los partidos políticos que no sean quienes representan la mayoría en la Asamblea, y para la sociedad civil sentarse por espacio de 1 año o de 2 años a tratar de construir consenso sobre una reforma electoral, si al final lo único que va a interesar es la voluntad de la mayoría que va a aprobar la reforma que más le convenga a sus intereses, sin tomar en consideración todos esos procesos de construcción de consenso que se hicieron previamente desde el seno del Tribunal Electoral? Y por esa es una razón, reitero, de fondo y de principio por la cual el Partido Panameñista rechaza esta reforma sin siquiera tener necesidad de entrar a la consideración de los aspectos específicos de la reforma, porque rechazamos el procedimiento. Y creemos, reitero, que es un precedente funesto que está presentando Cambio Democrático, además del momento en que se hace la reforma. Con respecto a las propuestas en sí, yo reitero
como lo hemos dicho varios otros representantes del partido a lo largo de estos meses, esta es una propuesta hecha a la conveniencia de Cambio Democrático y refleja para mí temor. Refleja para mí que Cambio Democrático con esta reforma admite que se siente en minoría. Cambio Democrático con esta reforma lo que aplica es el concepto de sálvese quien pueda y reafirma que Cambio Democrático no es un colectivo, sino es una amalgama de distintas individualidades que ahora cada cual va a buscar cómo hace para salvar su pellejo. Reconociendo ellos en esta propuesta que la amplia mayoría del pueblo panameño rechaza a su partido y a su gestión de gobierno. ¿Y por qué afirmo esto? En primer lugar, están planteando el tema de que las primarias de los respectivos partidos solo puedan hacerse una vez abierto el periodo electoral, es decir, 6 meses antes de las elecciones. Y dicen que dentro de los 3 primeros meses, después de abierto el proceso electoral, es decir, a más tardar 3 meses antes de las elecciones, estamos hablando mayo, abril, marzo, febrero, entre octubre 2013, febrero 2014, para hacer las primarias, más o menos en ese periodo de tiempo. Yo estuve en una reunión en la Presidencia de la República cuando todavía estaba la alianza, donde el temor principal del presidente de la República es perder el poder. Y alguien le ha dicho al presidente que mientras no se definan los candidatos presidenciales, él va a seguir mandando en el país. Que es el momento en que se definan los candidatos presidenciales que la gente va a comenzar a ir decantándose hacia los candidatos presidenciales y él va a dejar de perder, él va a dejar de ser el presidente para convertirse en el que era presidente, en el saliente. Y la gente va a comenzar a fiarse en los que vienen. Y él cree que en la medida, y sus asesores creen que en la medida en que retrasen el proceso de definición de candidatura, en esa misma medida prolongan la permanencia o la fuerza del presidente de la República para definir el panorama político. Yo creo que están equivocados. Ya el presidente hace tiempo dejó de perder, hace tiempo comenzó a perder poder en nuestro país. Y en un proceso mucho más acelerado del que se ha dado en años anteriores. Y yo creo que, reitero, Cambio Democrático, reconociéndose como minoría para las próximas elecciones, está haciendo una apuesta de tratar de ser, por la vía del uso de los recursos públicos, al estilo del bebedero, tratar de ser la minoría más grande. Y en esa dirección apuesta a que también, en la medida en que se alargue el proceso, se prolongue el proceso de definición de candidatura a los internos de cada partido, de que pueda seguir apostando a la división interna de los partidos, abanicando disidencias dentro de cada partido. Yo creo, reitero, que están equivocando la estrategia. Por otro lado, esta prohibición de que una persona pueda ser postulada por varios partidos, aunque estos no tengan una alianza, va en contra también de la tradición en nuestro país. De hecho, aquí hay un diputado, no en esta comisión, pero en esta asamblea hay un diputado que fue presidente de esta comisión, el diputado Hernán Delgado, que fue postulado por el partido Vanguardia Moral de la Plata, que estaba postulando para la presidencia a Guillermo Endara, pero que también fue postulado por Cambio Democrático y el partido panameñista que postulaban a Ricardo Martínez. Y es gracias a eso que Hernán Delgado es diputado de la República hoy en día. En la elección pasada también una candidatura independiente como la de Miguel Antonio Bernal es postulado a la alcaldía de Panamá por el partido Unión Patriótica, que estaba respaldando a Ricardo Martinelli, y por el Partido Liberal, que estaba respaldando a Balbina Herrera. Está el caso de Fito Duque en 1984, cuando fue postulado por el panameñismo y por el PRD, unas circunstancias todavía mucho más difíciles, si se quiere, en medio de la dictadura, y de esto los dos partidos se pusieron de acuerdo para postularlo como diputado de la República. ¿Por qué Cambio Democrático quiere prohibir esto?
por las razones que mencionaba el diputado Luque, no, simple y sencillamente por temor. ¿Y a qué le temen? A la posibilidad de que si bien el PRD y el panameñismo no lleguen a acuerdos electorales, como no creo que llegarán con respecto a la presidencia de la República, puedan llegar a acuerdos electorales en los circuitos básicamente donde están los tránsfugas. Porque esto es una propuesta de protección y de escudo para los tránsfugas, que están aterrados ante la posibilidad de que el panameñismo y el PRD se puedan poner de acuerdo para decir, en un circuito 6-1, por ejemplo, acá vamos a postular un solo candidato, vale una elección al tránsfuga. Eso es de lo que se trata esta propuesta. Y vamos a hablar las cosas con claridad. Y por eso estamos diciendo que esta es una reforma que está hecha para la conveniencia de cambio democrático y no pensando en lo que más le conviene al país. ¿Qué cambio democrático? También que en la medida en que fomenten candidaturas independientes, especialmente a la presidencia de la República, en esa misma medida el voto opositor se va a disgregar en más candidaturas y ellos, reitero, reconociéndose como minoría, piensan entonces que podrán ser la minoría más grande. Pero yo creo que nuevamente se equivocan. Y les quiero decir algo. Si algo nosotros hemos visto a lo largo de nuestra permanencia en esta asamblea, que ya va un poquito más de 20 años, es que muchas veces lo que proponen reformas electorales pensando que esa reforma es para su conveniencia, termina siendo una reforma que rebota en su contra. Y el ejemplo más claro de esto es la democracia cristiana, que en las elecciones, en la reforma previa al 94, fue precisamente la que cambió el concepto de residuo para beneficiar partidos mayoritarios, viéndose a sí misma como un partido mayoritario. Y del 94 para acá, uno de los principales perjudicados de esa reforma ha sido precisamente la democracia cristiana, como lo será cambio democrático de la reforma que hoy están proponiendo. Y yo creo que la misma surge de un análisis muy superficial de nuestro proceso electoral y, reitero, ese análisis superficial los lleva a conclusiones equivocadas que van a ser muy costosas para los candidatos de cambio democrático. Estas candidaturas independientes que ellos están pensando proponer, porque la consideran que van a dividir el voto opositor, pero al mismo tiempo estamos viendo a Cambio Democrático tratando de abanicar esas candidaturas. Y en la medida en que las van a abanicar, van a ser candidaturas que no van a ser de oposición, van a ser candidaturas de gobierno. Y si van a dividir algo, va a ser el voto de gobierno. Y las reglas en cuanto a circuitos plurinominales, reitero, y yo creo que es bien importante aquí dejar esto bien claro. Estas son reglas que están hechas en función, no de hacer más democrático el sistema de escoger a los diputados, sino en función de que Cambio Democrático, reitero, no es un colectivo. Cambio Democrático es la suma de tránsfugas, de gente que viene de otros partidos y que se juntó en un momento dado por un interés muy específico, pero que no están en función de una colectividad. Y esta reforma que ellos están planteando recoge esa realidad, porque al plantear, eliminemos el voto por la lista del partido y que sea solamente el voto individual, lo que están planteando es sálvese quien pueda, cada cual mira a ver cómo salva su pellejo, porque saben que el partido no les representa una garantía en estos momentos, porque saben que la bandera del partido es un ancla en estos momentos para los candidatos de Cambio Democrático y quieren tratar de zafarse de esa ancla y decir, no vote por el partido, vota por mí, es individual. Yo creo que están equivocados, reitero, porque están desconociendo cómo funciona el sistema electoral. ¿Qué no hay en esta propuesta? No hay nada de lo que se acordó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales con respecto a transparencia y fiscalización de los recursos que se reciben para campañas electorales, que es quizás el principal peligro al que nosotros nos enfrentamos como sociedad democrática. El mismo ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, puso sobre la mesa el peligro de la posibilidad de que fondos del narcotráfico se metieran
en las elecciones panameñas. Y sin embargo, no hay nada, absolutamente nada, en este documento, contrario a lo que salió de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que vaya en la dirección de garantizar que ese peligro que mencionó el ministro Mulino, podamos en alguna medida exorcizarlo, o por lo menos mitigarlo, estableciendo procedimientos claros que le permitan al Tribunal Electoral y a la opinión pública saber de dónde provienen los fondos que van a financiar la próxima campaña electoral. Y quiero detenerme un momento en el tema de los circuitos plurinominales. El derecho electoral es bien claro, es al final un tema de matemáticas y está bien estudiado a nivel internacional. En cuanto a poder predecir los resultados de cada fórmula que nosotros establezcamos para el otorgamiento o adjudicación de curules. Y ese derecho electoral lo que plantea es, allí donde tú estableces sistemas de listas cerradas, tú estás fortaleciendo a los partidos políticos. Y allí donde tú estableces sistemas de listas abiertas, es decir, donde tú votas selectivamente, tú estás fortaleciendo a los candidatos por encima de los partidos. Porque los candidatos van a decir, yo salí por mí, yo no salí por el partido político. Y esa es una primera discusión que debe hacerse. ¿Quiere Panamá debilitar a sus partidos políticos? ¿Quiere Panamá fomentar el individualismo? Ese individualismo que en gran medida es el que lleva al transfugismo. Esa es parte de la discusión que nosotros debemos hacer y que no se ha hecho en esta Comisión de Reformas Electorales. Pero entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del tema de la paridad, esto que ha incluido ahora como una modificación al proyecto original, que quiere ser como una pastillita para endulzarle la reforma al grupo de mujeres, es una falacia. Porque la misma reforma establece el mecanismo a través del cual eso del 50% de las postulaciones queda sin efecto. Basta con una certificación de la Secretaría de las Mujeres para decir que no había suficientes mujeres para que no se postule el 50%, sino que se postule el 10 o el 20 o el 30%, el que sea. ¿Cuál es el mecanismo que garantiza la representación de las mujeres en esta Asamblea Nacional? Ese mecanismo pasa por la vía de las cuotas, de la paridad, y para que pueda existir esas cuotas, esa paridad, tiene que haber lista cerrada. No puede ser de otra manera. Y en ese sentido, ¿por qué es necesaria, estimado diputado? Hombre, nosotros tenemos una sociedad donde hoy en día salen más mujeres graduadas de las universidades públicas que hombres. Esa es la realidad de nuestra sociedad hoy en día. Tenemos una sociedad donde la población está dividida equitativamente, 50% mujeres, 50% hombres. Y sin embargo, tenemos una Asamblea Nacional en la que solo el 10% de las diputadas principales son mujeres. Y eso no puede más que reflejar que hay distorsiones en el sistema que conspiran en contra de la participación de las mujeres. Es una falacia decir, no, es que las mujeres no quieren participar. Hombre, cualquiera de nosotros que ha participado en procesos electorales y que trabaja en nuestras comunidades sabe que las dirigentes en las comunidades, las que están en los movimientos para resolver problemas de agua, temas de basura, de transporte, que en su gran mayoría son mujeres. ¿Y qué es lo que está impidiendo que esas mujeres que son dirigentes en sus comunidades se conviertan en diputadas en la Asamblea Nacional? Barreras que existen en nuestro sistema. Y hay barreras que son visibles y hay barreras que no son visibles. Y la única manera de romper esas barreras es a través del establecimiento de cuotas. Eso está estudiado y comprobado en muchos otros países.
Y esas cuotas solo son viables en la medida en que nosotros tengamos el sistema de lista cerrada, no el sistema de lista abierta que está planteando Cambio Democrático en esta reforma. ¿Cuál es el sistema que tiene Panamá hoy en día? Panamá tiene un sistema mixto en los circuitos plurinominales, donde convive la lista cerrada con el voto plancha, como le han querido llamar, con el voto selectivo. El elector hoy en día puede decidir votar por un solo diputado, si así lo quiere. Como puede decidir votar por el partido, porque le da igual qué miembro de su partido lo represente. ¿Dónde está el problema? El problema no está en el voto en plancha, estimado colega diputado. Es más, el mismo diputado Luque lo mencionaba, pero no aterrizaba en la conclusión lógica. El problema está en el residuo. Y ese problema surge en la reforma que se hizo en el año 92. Porque el voto plancha existía desde el 84 por lo menos. Pero en las elecciones del 84 y en las elecciones del 89, las normas del Código Electoral sí establecían que había que hacer una resta. Y entonces el voto plancha no contaba más de una vez, solamente contaba una vez, porque el que salía por cociente, ese partido para poder optar por el residuo tenía que restársele los votos que le habían servido para sacar el cociente. Entonces, si lo que se quiere es mejorar la proporcionalidad y lo que se quiere es eliminar esa distorsión que reconozco como cierta, que un mismo voto cuente más de una vez, lo único que hay que hacer es reformar el concepto de residuo. Pero ¿por qué Cambio Democrático no se está yendo por reformar el concepto de residuo? Porque, reitero, se reconoce como un partido que en las próximas elecciones va a ser minoritario. Y está apostando a las individualidades, no apostando al equipo. De eso es lo que se trata. Porque saben que el equipo, la bandera, la camiseta, es un yunque que llevan encima. Pero ¿qué es lo que desconocen de todo esto? ¿Cuál es la realidad del sistema que están desconociendo? El Tribunal Electoral tiene los estudios hechos, colegas. Y se los comparto. 2 de cada 3 panameños votan para diputados con la misma papeleta que votan para presidente. Les reitero para que les quede claro. 2 de cada 3 panameños votan para diputados con la misma papeleta que votan para presidente. O sea, Cambio Democrático como partido minoritario en la próxima elección. Y lo digo hoy, y revisémoslo en mayo del 2014, como no va a sacar más del 20% de los votos en la elección. Eso significa que en sus respectivas circunscripciones no va a sacar más del 20% para diputados. Y más bien va a ser de ahí para abajo. ¿Creen ellos que lo van a cambiar diciendo, no votes por el partido, vota por diputado? No lo van a cambiar. El que iba a votar panameñista presidente va a seguir votando panameñista diputado. Como que iba a votar PRD presidente, va a seguir votando PRD diputado. Por lo menos 2 de cada 3 lo van a hacer. Eso no va a variar ese comportamiento electoral. Lo que va a obligar al elector es que, bueno, ya no puedo votar a plancha, porque realmente yo estoy votando por el partido, a mí no me interesa quién salga de ahí. Y le pregunta a mucha gente y dice, yo ni sé por quién voté para diputado. Porque votan plancha, pero no en el plancha en el sentido en la papeleta de diputado, plancha de que voto con la misma papeleta que voté para presidente, para todo lo demás. Esto que está, no le va a evitar el voto castigo, ténganlo claro. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Mire, yo quiero poner como ejemplo mi circuito. En el circuito 87, Cambio Democrático se benefició de esa plancha, de la plancha de que va después, el que vota presidente, vota para diputado. Allí salió en primer lugar el diputado Gálvez y luego el diputado Juliao.
más de 20.000 votos de los que sacó ambos. Uno dice, yo saqué, Cambio Democrático sacó 27.000, uno dice, yo saqué 23, el otro dice, yo saqué 20, pero como 20 de esos votos fueron votos plancha. Y de lo que diferenció que Cheyo Gálvez fuera primero que Juliao fue los votos selectivos en el corregimiento de Chorrillo, básicamente porque Cheyo Gálvez perdió contra Víctor Juliao en 6 de los 9 corregimientos de nuestro circuito. ¿Qué está obligando a esta reforma? Si nos situáramos en la elección del 2009, que esos votantes de Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, Ancón, que votaron plancha con Cambio Democrático, porque votaron por Ricardo Martinelli y les daba igual quién fuera el diputado que representara a Cambio Democrático en la Asamblea, porque estaban respaldando a Ricardo Martinelli, los hubieses obligado a escoger. Y les voy a decir, si en Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo y Ancón, Juliao le ganó a Cheyo Gálvez, hubiesen obligado a que no votaran plancha y a que votaran por Víctor Juliao. Y Cheyo Gálvez no hubiera sido hoy diputado. Esa es la realidad que están desconociendo del sistema. En un circuito como el nuestro, como el que yo represento en la actualidad, donde de los 150.000 votantes de ese circuito, 90.000 son de la parte que representa clase media y profesional de este país, que ven con muy malos ojos la gestión que el actual presidente de la Asamblea ha realizado. Y por eso se lo he dicho, usted se está poniendo una soga en el cuello con esta modificación. Pero entonces es bien importante resaltar que la propuesta que se ha planteado con respecto a los circuitos plurinominales, lo único que va a hacer es que la gente que votaba plancha antes deba votar ahora selectivo, pero en el mismo partido en el que iba a votar. Eso no va a cambiar el comportamiento, no es que la gente va a decir, ah, no, ahora aunque está en Cambio Democrático, como tengo que votar personalmente, ahora voy a votar por porque este me está dando más bolsa de comida. No, van a seguir votando en plancha por el partido por el que votaron para presidente. Y esta propuesta, y no sé cómo va el tiempo, presidenta. 27 minutos. Lo tengo el reloj aquí en la mente. Esta propuesta, me apunta para la segunda vuelta, por favor. Esta propuesta, es importante resaltarlo, no elimina ni el concepto de cociente, ni el concepto de medio cociente, ni el de residuo. Y lo digo porque se ha querido engañar a la opinión pública, haciéndole entender que es así. No varía absolutamente nada lo de cociente, medio cociente y residuo. ¿Y por qué digo esto? Porque no es cierto que es un hombre un voto. No es cierto que van a salir los candidatos más votados. Nosotros podemos hacer esa operación, estimados colegas. Y puede haber en un circuito donde el cociente es de 20.000 votos, un independiente que corre solo como independiente y que saque 9.000 votos y no salga de diputado, a pesar de que en un partido no haya ningún candidato que individualmente haya llegado al nivel de votos de él, por simple aritmética. Porque si en una lista de un partido político, vamos a decir circuito 87 donde se postulan 5 personas, cada uno de los 5 saca 4.000 votos, o hay un poquito más, un poquito menos, entre los 5, que es lo que dice esta propuesta, llegan a 20.000 votos y llegan al cociente. Entonces, ese partido tiene derecho a un diputado y va a salir el que sacó 4.000 y piquito más que los otros 4. Pero si un independiente iba solo con 9.000 votos, ese no sale. Porque no llegó al cociente, ni llegó al medio cociente. Entonces, díganle la verdad a la gente. Porque con esta propuesta que están presentando, no es cierto que va a salir los que más votos tengan. Eso no es cierto. Y han pagado miles de dólares de los dineros de todos nosotros para decirle esa mentira al pueblo panameño. Con este sistema puede volver a repetirse la situación en la que un independiente que saque más votos que alguien que está en un partido político, por el hecho de correr independiente, no salga, porque al partido se le van a sumar los votos de todos. Y eso es lo que va a contar para el cociente y para el medio cociente.
Así que con esa explicación, señora presidenta, yo quiero terminar esta primera vuelta y reiterar pues que quiero que me consideren, ya me anote para la segunda vuelta donde vamos a poder referirnos con respecto a más detalle, con respecto a las propuestas adicionales que ha presentado Cambio Democrático a esta propuesta de reforma electoral. Muchas gracias.